Muy buenas tardes, estimados colegas. Quiero darles la bienvenida al curso Diseño de Puentes, que es parte de la Diplomatura de Estudio en Diseño Estructural. Asimismo, deseo pues presentarme, ¿no? Soy la ingeniera Elsa Carrera Cabrera, con algunos años de experiencia en la especialidad de puentes y en proyectos viales. Seguido de este preámbulo, vamos a iniciar la sesión número 1, para la cual voy a compartir la pantalla con ustedes. A ver, un momentito. Aquí estamos. Muy bien, tenemos la sesión 1, que vamos a hablar sobre la definición y clasificación de puentes. Una definición un poco práctica, más que nada, ¿no? Entonces, a ver, podemos pasar. Y en la siguiente vista entramos pues a ver a lo que es el puente, ¿no? Que es una estructura que nos va a permitir salvar un obstáculo cualquiera. Ese obstáculo puede ser indudablemente un obstáculo de la naturaleza, como podría ser un río, y estamos viendo allí una imagen de un puente sobre un río. También puede ser un valle, un lago, lo que fuere, o una quebrada natural, ¿verdad? Pero también este obstáculo podría ser artificial, como cruces con vías férreas o intercambios viales, como estamos apreciando en esta vista donde se ve el cruce de la línea amarilla con la vía de evitamiento. ¿Okay? Aquí también tenemos otra imagen donde tenemos la vía del tren cuando se estaba construyendo, y también esta imagen la puse para ver un procedimiento constructivo. Nos adelantamos a algo que vamos a ver luego, que hay diversas formas de construir un puente, y uno de estos es construirlo en el aire mediante dos velas que van a permitir, como ustedes ven, que continúe el tránsito en la vía inferior mientras se pueda trabajar en la parte superior. Esto se puede hacer con dovelas vaciadas en sitio, como fue el caso, o también con dovelas prefabricadas que se van izando y van uniendo una a una. Esta otra imagen es más bien la de los primeros tramos del tren eléctrico, que eran construidos con vigas prefabricadas que se colocaban en su lugar en horas que no había el tránsito, para luego permitir el pase vehicular y poder vaciar la losa colocando una prelosa y vaciando el concreto en sitio, sin estar obstruyendo el paso inferior igualmente, ¿no? Dada la circunstancia de nuestra ciudad y el poco espacio que hay, es la mejor de las soluciones no interrumpir el tránsito. En general, un puente es verdaderamente un elemento muy, muy importante en el sistema de transporte, porque de todas maneras va a controlar la capacidad del sistema en cuanto a la capacidad de carga que tiene el puente, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el puente antiguo de Gita, que era un puente provisional, puente Bailey, ¿no? Que tenía una carga máxima en ese momento, porque ahora ya ha sido renovado por un puente de concreto diseñado con las normas actuales del LRFD, y que da una carga de 48 toneladas que se puede, según la norma peruana, y bueno, en este caso ese puentecito soportaba 32 toneladas. Esto quiere decir que si yo tenía que pasar en ese momento de Cañete a Lunahuaná, este puente, 32 toneladas era lo máximo que debería yo cargar en mi camión para poder hacer un tránsito libre. O sea, me estaba controlando la capacidad de carga del puente para todo el sistema. Evidentemente, si el puente falla, el sistema falla, y eso se apreció mucho cuando en el Niño Costero se tiene la falla del puente Virú, ¿no? Y tenemos la interrupción completa de la Panamericana Norte, partiendo al Perú en dos partes, ¿no? Antes de Virú y después de Virú. No había un pase hasta que se habilitó en una semana el pase provisional, y luego otro puentecito viejo que se reforzó hasta que se pudiera hacer el montaje
del puente modular que todavía sigue y no ha dado paso aún al nuevo puente definitivo. ¿Cuál es el objetivo de un puente, no? ¿Cuál es la finalidad más relevante? De hecho, un puente trata de unir, de integrar o además dar pues continuidad a lo que es una vía y facilitar también la capacidad de movimiento, de movilidad, no solo de personas, de los vehículos que también llevan personas o llevan carga, ¿no? Pero dar esa continuidad y la integración, ¿no? que busca el puente. ¿Cuáles serían las partes genéricas de un puente? Un puente tiene normalmente dos partes muy, muy diferenciadas, lo que es la superestructura y lo que es la infraestructura. Lo que es superestructura es la parte que está en la propia vía y por donde circularán los vehículos o los peatones, y esa superestructura se apoya en elementos que conforman la infraestructura, que estos elementos reciben la carga de la super y la transmiten al terreno de cimentación, ¿no? Entonces, porque toda la carga va a ir hacia el terreno donde está ubicado el elemento, el puente. Después tenemos la clasificación de los puentes, ¿no? La clasificación puede ser muy diversa. Esta que hemos puesto es un poco que es muy usual, pero pueden haber otros conceptos. El primer tipo que yo puedo tener es por el servicio que prestan. Y esto vamos a verlo en imágenes, también hay por el material de la superestructura, por clasificación por la forma arquitectónica, según el tiempo de vida útil que puede tener un puente, es otra clasificación. También podemos clasificarlos por el proceso constructivo, diferenciando uno de otro, por el trazo geométrico. En general he puesto 7 tipos o clasificaciones de puentes. Y aquí podemos empezar a ver el primero, que es por el servicio que prestan. Pues hay los puentes de acueductos, los viaductos, que son las vías, los vehículos, y los puentes peatonales. Ese puente peatonal, por si acaso, es el diseño que era antes de la última norma, donde eran solamente accesos por escaleras a los puentes, en algunos casos, excepcionalmente, había un ascensor, pero ahora lo que se exige fundamentalmente es acceso por escaleras y a su vez por rampas, ¿no? Para dar facilidad a la movilidad de todos, no tener trabas, porque imagínense una señora con su cochecito de bebé como subía por las escaleras, ¿no? Cambio ahora, o una persona que tiene una limitación física igualmente, pero ahora las rampas tienen una pendiente apropiada para el desplazamiento de las personas y los cochecitos o el carrito del mercado que viene la señora, pues todo eso. Y acá vemos el segundo tipo de clasificación, que es por el material que hemos dicho, que pueden ser de madera, y habrán visto algunos, de concreto armado, de concreto preforzado, otros puentes de acero también, y pues de sección opuesta variando cualquiera de estos elementos, ¿no? Y yo podría, al menos en algunas partes apartadas, tenemos a veces tableros de madera, por ejemplo, del puente, ¿no? Y puedo tener vigas de concreto, vigas de acero, con losa de concreto, ¿no? Podemos variar de muchas maneras y hacer una sección compuesta. Y aquí tenemos algunas imágenes de cada uno de estos. En puentes de madera normalmente son peatonales o de luces muy pequeñas, y los grandes son donde hay una buena madera de capacidad resistente, que puede ser un puente vehicular, como este, que no es en el Perú indudablemente, y es un arco, ¿no? Con tablero inferior. Después tenemos también por puentes de concreto, y dentro del concreto hay dos tipos, el concreto armado y el concreto preforzado, que me permite llegar a luces mucho mayores, ¿no? Luces muy, muy grandes y con secciones más esbeltas, ¿no? En concreto armado, como esta imagen, en concreto preforzado, que hemos logrado tener una luz mucho más amplia.
Después otro tipo de, de superestructura por el material de acero, como tipos reticulados o vigas de alma llena, como vemos estas dos imágenes. En este reticulado, por ejemplo, el elemento portante principal es un reticulado, pero la losa es de concreto, vaciada en sitio. Igualmente, hacia la derecha, esta imagen es un puente de vigas de alma llena, como esta imagen, de acero, y la losa es de concreto armado. Ahora también puede usarse unas prelosas que son prefabricadas y luego se vacía el resto del concreto en sitio y se evita el encofrado, ¿no? Este tipo de estar evitando falsos puentes, por ejemplo, hacer un montaje de las vigas y luego trabajar en el aire igualmente, para evitar los falsos puentes que son tan, digamos, dificultosos, sobre todo en épocas de crecidas. Otra sección compuesta cuando tenemos vigas prefabricadas y igualmente se colocan y luego para vaciar la losa de concreto vaciado en sitio, concreto armado. Las vigas prefabricadas normalmente son de concreto preforzado, ¿no? Que puede ser pretensado o posttensado, ya veremos eso un poquito. Otra forma de clasificar, que es por la forma arquitectónica, es bastante variada, puede ser losa maciza, losa aligerada, vigas cajón, vigas T, vigas I, arco, atirantado, colgante, pórtico, reticulado. O sea, muchas formas, ¿no? Y en algunos casos vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, la losa maciza, que es eso, el elemento portante principal es una losa de concreto armado, como dice su nombre, macizo, y pues sirve solo para luces pequeñas, ¿no? Hasta de los 4 o 5 metros que se considera un puente, hasta los 10 o 12 metros, más no. ¿Por qué? Porque entonces ya el elemento es muy pesado, su sección eh, trabaja prácticamente para su propio peso. Ya es poco la carga adicional que puede soportar. Y el otro tipo de losa podría ser la losa aligerada, que tiene, como se muestra aquí, alvéolos que se consiguen con tubos de acero para disminuir un poco el peso y lograr luces un poquito mayores, ¿no? Después también tenemos lo que habíamos hablado, la viga cajón. Y la viga cajón puede ser de diferentes materiales, el cajón, ¿no? De concreto preforzado, como esta sección que tenemos hacia la izquierda, de concreto armado, como esta parte inferior, que es un puente de concreto armado, que por algunas circunstancias a veces se requiere tener esta parte cerrada para, aquí era exclusivamente para trasladar tuberías de un mineroducto y que queden seguras en el cruce y no al aire. Entonces, se trabajó un vía cajón de concreto armado. Otro, cuando el cajón es de acero y la losa es de concreto, ¿no? También para llegar a luces mayores, ¿no? Después, otra de las formas arquitectónicas es la clásica viga T. Viga T porque el alma baja y la losa conforma el ala, ¿no? Entonces se dice una viga T porque si yo separo una de estas vigas, ¿no? Normalmente en concreto armado, pero también hay en concreto preforzado, ¿no? También se hacen vigas T. La viga tipo I, que es, o tipo Ashto, que se conocen, ¿no? Que tiene un pequeño patín inferior que para el caso del postensado te permite el espacio para los ductos, ¿no? Y poder colocar los cables dentro de. Entonces, para elementos prefabricados, ¿no? Y tenemos las vigas I. Después la otra clasificación es por la forma que puede ser arco, puede ser atirantado. El arco, es como estamos apreciando aquí, el elemento, por tanto, principal es el arco en sí, en este caso de concreto
armado, es el puente Quebrada Honda, en camino de Nazca, Puquio, Chalhuanca hacia Cusco. Y en este caso, fíjense, por favor, que el tablero, o sea, por donde están circulando los camiones, está encima del arco. Entonces es un tipo de puente arco con tablero superior. Un tipo, porque vamos a ver más adelante otras imágenes, que vamos a ver que son arcos, pero el tablero no está allí donde lo estamos viendo. Otro es el puente atirantado, y hemos puesto una imagen del ejemplo del puente Bellavista, ¿no? Que está ubicado en San Martín, y lo único que tal vez la imagen no se muestra muy clarita, pero los cables están levantando el tablero, si ustedes ven, hacia los lados, para acá y para acá, ¿no? Y no pasan los cables de un lado a otro, quedan levantando nada más el tablero. Otra forma es el colgante, y ahí sí, fíjense, un colgante tiene sus torres, como estamos viendo acá, y además el cable pasa de una torre hasta otra, pero no se queda ahí en el aire, va hasta un macizo de anclaje, ¿ven? Los cables, acá hay un macizo de anclaje. Entonces es una gran diferencia de comportamiento entre un puente colgante y un puente atirantado, ¿no? El atirantado no pasa el cable de un extremo a otro. Puede haber 2 torres, 3 torres, pero cada torre es como si tuviera los bracitos abiertos y está levantando la estructura. En cambio acá no. El cable pasa de un extremo a otro y está anclado a los macizos. El puente tipo pórtico, que es prácticamente como dice su nombre, los puentes tipo reticulado, que en este caso he puesto un ejemplo muy antiguo de un puente que ya tiene más de 100 años, está en la carretera, el ferrocarril central, perdón, y tenemos la superestructura con reticulado metálico, y también los pilares, ¿no? Parte de los pilares también son pequeños reticulados torres, ¿no? La clasificación muy conocida por el tiempo de vida útil son que hay puentes provisionales que se hacen un montaje muy rápido para dar pase, para justo, hemos dicho, si el puente falla, falla el sistema, muy bien, no podemos tener, perdón, un sistema con mucho tiempo interrumpido, porque eso es una gran pérdida económica. Entonces, se pueden hacer este tipo de puentes provisionales que según el número de paneles y combinaciones pueden tener diferentes nombres. Y en el primer dibujo donde está pasando la camioneta, o en la primera imagen, tenemos una hilera de panel, como ven, en un solo nivel a cada lado. Aquí hay 2, y por eso se llama doble y simple. Doble, son 2 paneles hacia lo ancho, y simple porque es un solo nivel. Pero en cambio acá tiene 2 niveles, y además 2 a lo ancho. Son doble y doble, 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 ¿no? Y ya uno puede revisar más cómo se lanza, y ahí se le ha puesto una referencia de página para poder observar, ¿no? También, así como hemos visto los puentes provisionales, ahora podemos ver los puentes definitivos, ¿no? El de la derecha, por ejemplo, que está en la Panamericana, un puente de una gran luz, de varios tramos, donde se ve, es el puente Quilca, me parece, donde se ve que está libre el tránsito, no hay problemas allí de trazo, ¿no? Pero en cambio en la imagen de la izquierda es un trazo bastante pobre, rodeando los cerros, es en la carretera central. Entonces, diseñado en las épocas que hemos tenido un poco de temor, creo, al uso de más puentes más largos o túneles, que ahora las vías no es cuestión de rodear cerros, podemos atravesarlos. Y el tiempo que se ahorra es increíble, y también da mucho mayor seguridad. Pero acá tenemos, fíjense, en la parte baja un puente que es aparentemente definitivo,
dentro de una culebra aquí, que esta vía parece una culebra, ¿no? Después también tenemos la clasificación según el sistema estructural, o sea, cómo es su comportamiento, es una estructura isostática o también puede haber estructuras hiperestáticas. Y en isostáticas tenemos el caso de tramos simplemente apoyados, que es lo más simple, o las combinaciones de varios tipos de puentes simplemente apoyados o con voladizos incluso, como este, y se llama el puente tipo Gerber. O sea, por ejemplo, este primer tramo está apoyado aquí y apoyado acá. Y tiene este tramo en voladizo. Igualmente acá, este otro está apoyado acá y con un voladizo. En estos dos voladizos de ambos tramos, hay un tramo suspendido y que se apoya allí. Entonces, ven, todos son elementos simplemente apoyados, isostáticos, pero de su combinación da una apariencia de un puente continuo, una apariencia. Acá hay una rótula que está aislando cada elemento. Y es una buena solución y pues incluso me ha tocado casos de combinar para poder hacer la luz más amplia y no tener tanto problema con estructuras más complicadas. Esto te digo, hace, bueno, más de 20 años, entonces que buscamos simplificar los diseños. Este tramo era de concreto, este otro, y para poder cubrir una mayor luz, y en concreto es un elemento muy pesado, entonces trabajamos el tramo suspendido con vigas de acero. Y entonces eso nos ha permitido llegar a una luz mayor. Esta otra, en caso ya hiperestático, como hemos dicho, hay varias formas. Puede ser un elemento continuo, puede ser un pórtico, un marco, ¿no? Entonces, y continuo, como ven estas dos imágenes, en reticulado metálico o en concreto preforzado, ¿no? Y el pórtico marco. Y bueno, en el proceso constructivo ya les he ido comentando algunos casos. Elementos vaciados en sitio, cuando yo todo lo voy a trabajar acá en la propia obra, entonces necesito colocar un falso puente y cerrar todo. No siempre es factible hacer esto. Y después puedo tener yo elementos prefabricados, ¿no? Con vigas, las vigas prefabricadas, que son izadas, levantadas, colocadas en sitio, y luego la losa vaciada en sitio. La construcción por dovelas que les mencioné, que es trabajada en el aire y permite no necesitar un falso puente ni nada como esto, con dovelas vaciadas en sitio o transportadas, ¿no? Y una de las últimas este, clasificaciones de puentes es el cómo se diferencia un puente por el trazo geométrico del eje del camino, ¿no? Puede ser recto cuando normalmente es atravesado el curso, el desnivel o la vía en un ángulo de 90 grados con el eje de la carretera por donde está el puente, o puede ser el eje tener un desviamiento, un ángulo diferente a los 90 grados y ser un puente desviado. Y también el eje de la carretera puede atravesar un desnivel, una quebrada, con una curva en el eje de la carretera. Y el puente tiene que acomodarse a la curva. Recuerden que el puente es parte de la vía. Entonces, las características de las vías las va a tener que asumir el puente. Si hay peralte, si hay sobreancho, exactamente el puente se adapta, ¿no? Y hay que tener en cuenta muy bien el diseño geométrico. Estamos muy ligados con el diseño geométrico. Algunas soluciones que yo puedo tener en tramos rectos o curvos, con vigas rectas, en desviado también con vigas rectas. Y cuando las curvas no son muy fuertes, yo puedo trabajar con vigas rectas y hacer la curva con el vaciado de la losa, ¿no? Y aquí ya algunos ejemplos, y ahora sí, recuerden que vimos el arco del Quebrada Honda donde el tablero estaba encima de. Aquí no hay tableros encima de, está el arco y tengo el tablero, perdón, intermedio,
O sea, está arco con tablero intermedio. No está ni en la parte superior ni en la parte inferior. Y este sí es un arco con tablero inferior, que es el puente Bolognesi, que está ubicado en Piura. Es decir, Ciruelo está en Cajamarca. Otro ejemplo es el puente Tocache, que para su momento fue uno de los más grandes aquí en el Perú, de 220 metros entre torres. Ese fue por un buen tiempo uno de los más grandes en el Perú. Ahora ya tenemos más grandes que esto. Y también tenemos un ejemplo de un puentecito atirantado muy típico, que es el puente Rayito de Sol, que es un atirantado peatonal, ¿no? Y está en parte de una vía lateral y sobre el río Rímac. Y tenemos también un cuadrito donde he querido mostrarles algunos criterios que deberemos tener para seleccionar el tipo de puentes. Hemos visto muchos puentes muy bien. ¿Y qué ahora qué hago? ¿Cuál uso? Bueno, ya ahí estaremos recomendando, por ejemplo, el puente Loza, ya lo dije, solamente para luces pequeñas. El puente de Vigasté, que hemos mostrado en concreto armado, podemos llegar hasta 25 metros. En concreto preforzado podría llegar hasta los 35 metros. En vigas de acero ahora se puede llegar 50 metros, 60 metros, vigas de alma llena, en reticulados. Es recomendable para luces más grandes, hay desde 50 metros en reticulados, ¿no? Y así, Laura, los más grandes los vamos a ver en la siguiente clase, cuáles son y de qué luces estamos hablando a nivel mundial y ya comentaremos algo de lo que tenemos por aquí. ¿Qué criterios me sirven para hacer entonces los estudios básicos? Yo necesito saber cómo es la hidrología, si es que es río, la hidráulica, la topografía, y cómo es el impacto ambiental, cómo es la geotecnia, la geología, ¿no? Todos los estudios que se requieren. Después los aspectos económicos, tengo que ver cuál es el puente que yo necesito para dar continuidad a una vía, pero que no sea demasiado alto el costo, ¿no? Entonces necesito saber eso. O tal vez alguna razón habrá que justifique, como en algunos sitios el puente se convierte en un punto turístico. Entonces, tal vez hay alguna razón de hacer una inversión mayor. También es importante las consideraciones estéticas, por ejemplo, en algunas torres de atirantado también son huecas para poder mantener ascensores y que la gente suba y puedas tener una especie de mirador en la torre. Hay algunas consideraciones que tener en cuenta cuando se requiera. Y además el aspecto constructivo, cuando yo puedo construir con falso puente, cuando no, en qué época lo voy a hacer, cómo voy a hacer, si mi carretera me accede a llevar todo el equipo que yo tengo, necesito o no, ¿no? Dentro de los aspectos constructivos, yo tendré que pensar en cuál es la facilidad constructiva que tengo en ese sitio. ¿Es posible hacer falso puentes? Será otra pregunta. ¿Se cuenta con grúas? O como podríamos yo, si pienso en prefabricar, como hizo las vigas, se pueden trasladar si las prefabrico en otro lado. El equipo pesado podrá acceder, la vía está adecuada, se tiene espacio para armar la estructura y tal vez luego pensar en lanzarla si fuera metálica. Hay facilidad para transportar los elementos. ¿Cómo es? Todo eso me tiene que dar una pauta. También si yo tengo que hacer cimentación profunda, tendremos el equipo de pilotaje para el diámetro que está propuesto en el diseño, cómo lo voy a hacer, cómo voy a llegar, o sea, todas esas son inquietudes que tengo que hacer posible. El proyecto que yo haga tiene que ser, de hecho, factible de poder construir y de dar soluciones. Muy bien, hemos llegado entonces a lo que es la sesión 1 y esta sesión 1 tiene otras partes que las continuaremos. Hemos hecho la primera, que es definición y clasificación. Muy bien, muchas gracias. Ujú.